He tomado la decisión de renunciar a todo. Al dejar esta ciudad, la mujer que alguna vez dijo que caminaría conmigo hasta el final de la vida, no tenía la menor idea. Porque en aquel momento, ella estaba enredada con el primer amor de su corazón. Miro la vela que casi se apaga sobre la mesa. Cierro los ojos suavemente y rezo en silencio. A partir de hoy, me alejaré de Samantha. Me alejaré de ella para siempre. A la mañana siguiente recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos. Secretario. Su solicitud de renuncia ya ha sido aprobada por la directora general Samantha. Pero parece que ella no se dio cuenta de que quien la presentó fue usted. ¿Quiere que se lo recuerde? La voz de Recursos Humanos sonaba al otro lado del teléfono. Bajé la mirada con calma y respondí. No hace falta, déjelo así. Pero usted ha sido secretario, junto a la directora general Samantha, durante 4 años. Ella siempre estuvo muy satisfecha y le será difícil desprenderse de usted. ¿Está seguro de que no quiere reconsiderarlo? La persona al otro lado insistía con paciencia. Pero yo solo sonreí. En este mundo nadie es indispensable. Mis padres no gozan de buena salud. Tengo que volver a mi pueblo para casarme y preparar la boda. Ahora que la directora general Samantha ya aprobó mi renuncia, seguiré el proceso de traspaso. Y me iré dentro de un mes. Gracias. Tras colgar, seguí empacando mis cosas. Había vivido en esta mansión 3 años. Ni demasiadas pertenencias ni muy pocas. Excepto lo imprescindible, dejé todo lo demás. Al ver la habitación vaciarse poco a poco, me quedé un instante ausente. Una oleada de recuerdos me golpeó como las olas. Hace 8 años. Yo, un chico de un pequeño pueblo, ingresé en la universidad. Y me hice amigo íntimo del joven heredero de la familia González, Víctor. Nuestras condiciones eran como el día y la noche. Pero nos llevábamos increíblemente bien. Estudiar, comer, jugar al fútbol. Estábamos juntos todos los días. Poco a poco entré en su mundo. Conocí a su familia. Y me enamoré en secreto de su hermana, Samantha. Guardé ese sentimiento en el fondo de mi corazón. Al graduarnos, Víctor se fue al extranjero. Yo me quedé. Y me convertí en el secretario de Samantha. Solo para poder verla con frecuencia. Hasta aquella noche fatídica. Samantha fue drogada. Cuando iba a llamar a emergencias, ella me abrazó con fuerza. Y sus besos cayeron sobre mí como lluvia. Tras una noche de pasión, desperté y la vi sentada junto a la ventana. Su rostro hermoso difuso bajo la luz. Silenciosa y sola. Al oír un ruido, giró la cabeza y con voz fría preguntó: ¿Te gustó? Por reflejo quise negarlo. Pero ella siguió hablando con calma. Cada vez que me miras, te sonrojas. Recuerdas todas mis preferencias y costumbres. Apenas graduado solicitaste ser mi secretario. No me digas que todo es casualidad. Cada palabra suya me hacía arder de vergüenza. En medio del silencio, de repente me entregó una tarjeta. Lo de anoche fue un accidente. Yo ya tengo a quien quiero. No corresponderé tus sentimientos. Ni dejaré que cargues con responsabilidad alguna. Víctor me dijo que tu familia es humilde. En esta tarjeta hay suficiente dinero para que vivas sin preocupaciones toda la vida. Olvídalo. Entonces entendí. Durante toda la noche, ella estuvo llamando un solo nombre, López. Según Víctor, López era el primer amor de Samantha. Ella lo amaba tanto que, aunque él la hubiera dejado y se hubiera ido al extranjero, seguía esperándolo sin cesar. Reuniendo todo mi valor, la detuve antes de que se fuera. No quiero dinero. Solo quiero que me dé una oportunidad. Directora general Samantha, intente estar conmigo. Si algún día él no vuelve, o vuelve y usted aún no lo puede olvidar, seré yo quien se marche por voluntad propia. Ante mi mirada llena de sentimientos, Samantha guardó silencio unos segundos. Y solo dijo: haz lo que quieras. Y se fue. Desde entonces, de día era su secretario. De noche su amante en la sombra. La oficina, el Maybach, la mansión. En todos los lugares quedaron las huellas de nuestra locura. Pasaron 4 años. Y nadie sabía de esta relación. Yo aceptaba todo con gusto. Hasta hace unos días, en su cumpleaños. Preparé muchas sorpresas. Pero al llegar la medianoche, no volvió. En cambio, publicó su primer post en redes sociales. Una foto de ella y López besándose bajo los fuegos artificiales. Al ver esa imagen, sentí la sangre helarse. El corazón estrujado. Aún con una chispa de esperanza. La llamé. Pero quien contestó fue López. ¿Quién habla? ¿Llamas y no dices nada? ¿Quién es ese tal Kilian? Instantes después, la voz suave y familiar de Samantha sonó. No importa quién es. No te preocupes, sigue durmiendo. En ese momento entendí. Había llegado la hora de salir de este escenario. Empaqué mis cosas para irme.
pero la encontré en la puerta. Al verme con el equipaje. Sus ojos se estremecieron. Pero no me detuvo. ¿Ya tienes dónde quedarte? Sí, en el departamento de antes. Lo alquilé por un mes. Al oír esto, Samantha frunció ligeramente el ceño. ¿Un mes? Iba a explicarle. Pero ella, con gesto indiferente, dijo: déjame llevarte. Quise negarme. Pero insistió. Está nevando mucho, es de noche. Si te pasa algo, Víctor se pondrá triste. No tuve más remedio que subir al coche. Ese coche fue testigo de tantos recuerdos salvajes. Pero ahora casi no lo reconocía. Dentro había maquetas de autos deportivos. Una manta suave en el asiento trasero. Las luces interiores brillaban de colores. No podía imaginar que alguien como ella, fría y fuerte, hubiera convertido el coche en algo así. Quizá al notar mi mirada, Samantha murmuró: a López le gusta así. Lo entendí. Tras un largo silencio, dije suavemente: por fin ha esperado a que esa persona regresara. Directora General Samantha, me alegro de verdad por usted. Samantha no esperaba que yo dijera eso. La mirada de Samantha titiló levemente, sin decir una palabra más. El coche llevaba la mitad del camino cuando López la llamó por teléfono para invitarla a hacer un muñeco de nieve. Ella se orilló de inmediato, dispuesta a irse enseguida. Pero al mirar de reojo hacia mí, que aún estaba sentado al lado, se quedó inmóvil, con una vacilación evidente en sus ojos. Yo sabía bien en qué estaba dudando, así que abrí la puerta del coche por iniciativa propia. Señorita Samantha, yo puedo tomar un taxi solo. Samantha asintió suavemente, bajó del coche para ayudarme con las cosas. Mi mano resbaló un poco y la caja cayó al suelo. Bajo la luz de la farola, ella se inclinó y vio lo que se desparramaba sobre la nieve. Las cartas de amor que le había escrito pero nunca me atreví a enviar. Las fotos que le tomé a escondidas. Y hasta algunos objetos que ella había tirado. Y que yo había recogido en silencio para guardarlos. Sentí que mi corazón se detenía. Me apresuré a recogerlo todo, torpe y tembloroso. Lo siento, señorita Samantha. Ella no dijo nada, permaneció allí unos segundos en silencio. Y luego se dio la vuelta, subió al coche y se fue enseguida. Yo me quedé en medio de la nieve, esperando mucho tiempo sin poder conseguir un taxi. No me quedó otra que cargar la caja y volver caminando a casa. Pero no había avanzado mucho cuando me atropelló una moto eléctrica. Un corte de más de 20 centímetros me abrió la pantorrilla. La sangre tiñó de rojo la nieve blanca. Vi cómo el vehículo que me golpeó huía. Respiraba el aire helado con dolor. Caí en la nieve y no pude levantarme. Tardé 4 horas en arrastrarme hasta el viejo apartamento alquilado. Después de curarme la herida yo mismo, encendí el teléfono y vi un mensaje nuevo de Samantha, enviado después de irse. No vuelvas a amar a nadie hasta olvidarte de ti mismo. Hay muchas mujeres en el mundo. No te cuelgues de un solo árbol. Me quedé mirando ese texto durante mucho rato. Cuando amaneció, bajé y prendí fuego a aquella caja. El amor que había guardado durante 8 años. Se convirtió en ceniza en ese instante. Samantha, haré lo que deseas. Descansé 2 días el fin de semana. El lunes por la mañana llegué puntual a la empresa. Hice mi trabajo como siempre y luego le avisé. Señorita Samantha, en 10 minutos comienza la reunión. Cuando llegué a la puerta de su despacho, a través de la rendija entreabierta, vi a López abrazándola con fuerza, dándole la mitad de una galleta que él mismo había mordido. Esa mujer que solía ser obsesiva con la limpieza. Ahora sonreía dócilmente y se comía la galleta, besando suavemente los dedos de él. Ayer dijiste que te apetecían estos dulces. Esta mañana hice cola más de 3 horas para comprarlos. Prueba, ¿está rico? Muy rico, respondió ella sonriendo. Sigue dulce en su punto, sin empalagar. Antes me hacías ir lejos a comprártelos. Ahora que eres directora general, ¿por qué los compras tú misma? Podrías pedirle al secretario que vaya. Samantha sonrió, le acarició la mejilla a López, con una ternura casi líquida en los ojos. Si se trata de ti, quiero hacerlo con mis propias manos, no pedirle a nadie más. López sonrió, la abrazó y la besó en los labios. Ella también pasó los brazos por su cuello y le devolvió el beso. Yo, de pie en la puerta, miré aquella escena. La respiración se me atascó de golpe. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Mi mano se apretó hasta ponerse blanca. Y no la solté hasta que la palma me sangró. El tiempo pasaba minuto a minuto. La reunión estaba a punto de empezar. Respiré hondo, golpeé suavemente la puerta. Señorita Samantha, es hora de la reunión. Al oírme, Samantha vaciló un instante, quiso levantarse. Pero López la sujetó. No vayas, quédate un poco más. Ella sonrió levemente, con una fragilidad en los ojos que nunca le había visto. Está bien. Luego dijo con voz fría hacia afuera,
La reunión se pospone 2 horas. Era una reunión importante, relacionada con la colaboración de 3 grandes corporaciones, con impacto directo en el futuro de la empresa. Yo lo sabía, así que le recordé en voz baja. El CEO de Tesla, Apple y Samsung ya están en la sala. Dios mío, Samantha. Tu secretario es realmente molesto. No sabe su lugar. La voz de López sonaba con fingida coquetería. Al oírlo, el rostro de Samantha se endureció. Ya lo dije, nada es más importante que López. Sentí un nudo en el pecho. Me costaba respirar. Pero solo bajé la cabeza. Cerré la puerta y me fui en silencio. A partir de entonces, todos en la empresa supieron que la mujer que antes estaba tan obsesionada con el trabajo, que incluso tras una cirugía seguía conectándose a reuniones, ahora era capaz de posponer una cita crucial por un hombre. La primera vez en su vida que hacía algo así. Solo por López. ¿De verdad, lo amaba tanto? Bajé la cabeza, intentando calmarme. Entré en la sala de reuniones y pedí disculpas a los directores. Aunque nadie se atrevía a quejarse abiertamente. Las miradas de decepción se cruzaban a escondidas. Después, Samantha descargó toda su ira sobre mí. Yo solo pude bajar la cabeza y soportar, sin atreverme a replicar. Hasta que terminó la reunión y mis piernas entumecidas pudieron salir. Sin tiempo para descansar, López volvió a llamar, con voz medio burlona. Tú eres Killian, ¿verdad? Escuché que Samantha dice que haces muy buen café. Todos deben estar cansados. Ve y prepara una taza para cada uno. Para mí, sin azúcar. Sabía perfectamente que me estaba humillando adrede. Pero no podía protestar. Me metí en la sala de té y preparé más de 400 tazas de café. Tardé casi 2 horas en sacarlas en bandejas. Pero cuando López probó el primer sorbo, su expresión se oscureció, y me lanzó la taza directo a la frente. El vaso de porcelana golpeó con fuerza y la sangre brotó al instante. No había reaccionado cuando ya estaba agarrando más tazas, arrojándomelas una tras otra. Cada golpe, cada impacto caía sobre mí. Los vasos se rompían, los fragmentos me abrían la piel. El café caliente y frío se mezclaba con la sangre sobre el suelo. Solo pude encogerme, cubrirme la cabeza y el pecho, sin atreverme a emitir un sonido. Toda la oficina estaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a intervenir. Solo se apartaban para no quedar atrapados en la ira de López. El estruendo fue tal que Samantha salió. Al ver la escena caótica, el suelo destrozado, yo tirado lleno de heridas, frunció ligeramente el ceño. ¿Qué pasa aquí? López enseguida cambió de expresión, fingiendo inocencia. Samantha, solo le pedí a tu secretario que me preparara un café. Tengo el estómago delicado y él me puso hielo en la taza. Yo ya no podía más. Al ver los ojos enrojecidos de López, el rostro de Samantha se ensombreció al instante. Has estado conmigo 4 años, ¿y ni siquiera puedes encargarte de algo tan simple? ¿O acaso sigues guardándole rencor a López y por eso lo haces a propósito? Levanté mi rostro pálido, intentando explicarme, pero ella no me dio la oportunidad. Llamó directamente a su asistente. Killian ha violado el reglamento de la empresa. Descuéntenle todo el sueldo de este mes y la prima trimestral. Además, anúncienlo internamente. En la reunión general de la próxima semana deberá hacer una autocrítica pública. Dicho eso, Samantha ayudó a López a salir de la oficina. Observé sus espaldas alejarse poco a poco. Y la rabia que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente se derrumbó. Con esfuerzo me puse de pie, apretando los dientes para soportar el dolor. Tomé la escoba y el trapeador para limpiar los vasos rotos y el café derramado por el suelo. Algunos compañeros amables se acercaron a ayudarme. Sus miradas estaban llenas de lástima. Yo lo oí claramente, dijo uno. Ese joven señor pidió, con hielo y sin azúcar. Y ahora tiene el descaro de culparte. ¿Qué cara más dura? Killian, ¿hiciste algo para ofenderlo? Ni falta hace, ya lo dicen muchos. López es de temperamento fuerte y arrogante. Si algo no le gusta, cambia de cara enseguida. Pero como tiene a la señorita Samantha de su lado, nadie se atreve a enfrentarlo. Otro compañero suspiró. Nunca he visto a la señorita Samantha tratar tan bien a alguien. Killian, ten más cuidado de ahora en adelante. Nosotros somos gente común. No podemos competir con esos hijos de familia rica. Además, él tiene la protección de Samantha. Aunque seas inocente, solo te queda servir de saco de boxeo para su ira. Sabía que lo decían con buena intención. Pero aún así, sentí un nudo en la garganta. Una mezcla de confusión y amargura que me impidió responder. Recordé aquella vez, hace tiempo, cuando hubo un problema con un contrato que yo gestionaba. La culpa fue de la otra parte. Pero me echaron toda la responsabilidad a mí. Bajo aquella presión y críticas, Samantha confió en mí.
Me defendió con firmeza. Y al final me ayudó a limpiar mi nombre. Y ahora, bastó con que López dijera una sola frase. Para que ella, sin siquiera verificar nada, me culpase de todo. He trabajado con total dedicación, resolviendo incontables problemas por ella. Y al final, ¿ni siquiera un poco de confianza me puede tener? ¿O acaso, para ella, la verdad y la justicia ya no importan? Mientras López esté contento, ¿todo vale? El pecho me dolió con fuerza, como si me faltara el aire. Después de limpiar todo, regresé a casa agotado. Apenas había terminado de ducharme. El teléfono sonó. Era Samantha. Tráeme unas pastillas para el estómago y una bolsa térmica. De inmediato me preparé y fui corriendo a su mansión. No había ido en 2 o 3 días. Y aquella casa, antes tan familiar, parecía completamente distinta. El duraznero que su padre había plantado con sus propias manos ya no estaba. En su lugar, había una fila de árboles de acacia holandesa. Todo en el interior. Los muebles minimalistas en blanco y negro que tanto le gustaban habían sido reemplazados por tonos verde claro. El color que sabía muy bien que Samantha más detestaba. Las vitrinas estaban llenas de joyas, llaves de autos, regalos. Todo en el estilo de López. Me quedé mirando un buen rato. Luego caminé hasta la habitación iluminada y toqué suavemente la puerta. Poco después, ella la abrió, tomó las cosas de mis manos y levantó la vista por un instante. Al ver la herida en mi rostro, ya limpia del café, se detuvo un segundo. ¿Te golpeaste tan fuerte? ¿Has ido al hospital? Negué con la cabeza. Ella se llevó una mano a la frente, y su voz se suavizó de manera inusual. Sabes que aquel día no me sentía bien. No fue mi intención descargarme contigo. No lo tomes a pecho. Te repondré el sueldo descontado con el bono de fin de año. Ve al hospital más tarde. Si la herida es grave, toma unos días de descanso. Te aprobaré el permiso sin trámites. Respondí en voz baja. No hace falta, después de este mes yo. Iba a decir, renunciaré. Pero ella me interrumpió antes de terminar, entregándome una tarjeta. Haz lo que te digo. Ahora quiero que te encargues de organizar la fiesta de bienvenida para López. Descansa bien y haz un buen trabajo. Las palabras que quería decir se quedaron atascadas en mi garganta. Asentí en silencio, tomé la tarjeta y me di la vuelta para irme. Justo al llegar a la puerta, escuché la voz de López desde la habitación. Samantha, ¿dónde están mis medicinas? ¿Puedes venir a darme un poco de calor? No te muevas, ya voy, respondió ella, con voz tan suave como el agua. Sentí que el corazón se me helaba. Solté una risa muda, amarga, con un sabor a ceniza que me ardía hasta los ojos. Salí de la mansión. Fui al hospital para curarme. Y luego descansé unos días. Poco después, el asistente me envió el plan de la fiesta de bienvenida. Desde la elección de flores y pasteles, hasta el uniforme de los camareros. Cada detalle era exigente hasta el extremo. Solo tenía 3 días para prepararlo. Me esforcé al máximo, trabajando sin comer ni dormir. Aquella noche, a las 7 en punto, la fiesta comenzó. López apareció con un traje de diseñador, entrando bajo un torrente de luces brillantes. Y las miradas de admiración de todos. Enseguida, la multitud se abalanzó sobre él, con saludos y adulaciones sin fin. Al cabo de tantos años sin vernos, el joven señor López seguía tan apuesto como antes. El mismo porte elegante y distinguidos. Un halo de luz a su alrededor que despertaba envidia en cualquiera. Hasta para una fiesta de bienvenida lo hacen con tanto lujo. Parece que la directora general Samantha sigue sin cambiar su trato hacia él. Alguien en la fiesta comentó entre risas. Yo aún recuerdo que en la universidad hubo una chica que le confesó su amor a López. Samantha lo supo y obligó a esa chica a cambiar de facultad. Las cartas que le enviaban. Si ella veía una, la rompía. Y si alguien se atrevía a hablar mal de López, iba en persona a ponerlo en su sitio o mandaba a golpearlo. En este medio, todos saben que López fue el primer amor de Samantha, y que ella lo cuida como un tesoro en su corazón. Miren las joyas que lleva. Deben valer decenas de millones. Y ese traje es exclusivo. Solo hay uno en todo el mundo. Para complacer a López. Samantha nunca escatima dinero. Yo permanecía en silencio en un rincón, escuchando sin decir una palabra. López se acercó con una sonrisa triunfante y una mirada llena de desprecio. La fiesta no está mal, pero tiene un pequeño problema. El salón no tiene alfombra, y mis zapatos se ensuciaron. Así que límpialos tú, para compensar tu error. Bajé la cabeza, con voz tranquila, ni sumisa ni desafiante. Por favor, señor López, espere un momento. Haré que pongan la alfombra enseguida. Al ver que yo aún me negaba, su rostro se ensombreció al instante.
En ese momento entró Samantha. Al notar que López estaba disgustado, le preguntó suavemente: «¿Qué pasa, López?» «Se me ensuciaron los zapatos. Y le pedí a tu secretario que los limpiara. Pero se negó. ¿Acaso todavía guarda rencor por la vez pasada?» Al oír eso, la mirada de Samantha se endureció. Y se volvió hacia mí. «Es solo limpiar unos zapatos. También es parte de tu trabajo. Llevas años como mi secretario. Y ni siquiera puedes encargarte de algo tan simple». Los invitados alrededor empezaron a murmurar, con tonos burlones, medio en broma, medio en serio. Apreté los puños, tragando la humillación. Me agaché y limpié los zapatos de López con la manga. Él tomó del brazo a Samantha, paseándose con aire triunfal, obligándome a caminar detrás con la cabeza gacha. Sus zapatos eran hechos a medida. Cada paso recogía más polvo. Y yo tenía que seguir agachado, la espalda adolorida hasta quedar entumecida, soportando todo. Pero López aún no estaba satisfecho. Hizo señas para que le trajeran vino y, alzando una ceja, dijo: «Hoy no me apetece beber. Pero los invitados han venido con tanta cortesía, que sería grosero rechazar. Así que bébelo por mí. Soy alérgico al alcohol», empecé a explicar. López se volvió a Samantha con un tono meloso. «Samantha, tú lo sabes. Me da alergia en cuanto bebo. Pero para que yo esté contento, ¿no deberías tú ceder un poco?» Samantha frunció apenas el ceño. Y luego habló con frialdad. «¿No llevas siempre tus pastillas para la alergia? Tómate una y bebe, no pasará nada. Haz lo que te digo». Ese tono no me dejaba opción. Sentí que el corazón se me helaba. El rostro se me puso aún más pálido. Pero tuve que levantar la copa. Una copa, 2, 3. El licor ardía al bajar por la garganta. El estómago se me retorcía. La cabeza me daba vueltas. Y la vista se nublaba. Todo giraba. Cuando estaba a punto de caer, oí la voz de López. «Samantha, se me perdió el botón de la camisa que me regalaste». El único que se me acercó fue él. Seguro me lo robó. Aquella acusación me hizo despertar de golpe. Intenté hablar. «Samantha, yo no». Ella miró el rostro enrojecido de López. Luego me miró a mí, tambaleante, con un destello de duda en sus ojos. Quizás se cayó en algún lado. «Haré que lo busquen». Pero López insistió. «Si no fue él, ¿quién más? Ese botón fue un regalo tuyo. ¿Ahora vas a defenderlo? Si no dejas que lo registren. No vuelvas a buscarme». Él se dio la vuelta para irse. Samantha lo sujetó de inmediato. Y, con rostro helado, ordenó: «Guardias, regístrenlo». En un segundo, varios guardias me sujetaron. Me tiraron al suelo. Me desgarraron la camisa y me quitaron los zapatos. La piel me quedó arañada. Los moretones se extendieron. La humillación me subió hasta la garganta. «No fui yo, de verdad no fui yo», grité. Pero solo recibí tirones más fuertes. En ese momento, varios camareros corrieron con las manos temblorosas, mostrando un botón brillante. «Aquí está». Se cayó en la escalera. Todos dirigieron la mirada hacia ellos. Samantha exhaló lentamente. Hizo un gesto para detener a los guardias. Y recogió el botón con voz más suave. «Ya apareció. No te enojes más, ¿sí?» López sonrió, apoyándose en su hombro, y dijo con voz dulce: «Menos mal que lo encontramos. Si no, me habría puesto muy triste. Pero, con el secretario así difamado, ¿no debería yo pedirle disculpas?» Todas las miradas se posaron en mí, con la ropa hecha jirones, el cuerpo lleno de heridas. En medio de aquella humillación extrema, oí la voz indiferente de Samantha. «No hace falta. No es más que un secretario. Que sufra un malentendido no es tan grave». Una frase tan breve. Fue como un cuchillo directo al corazón. Un corazón ya lleno de grietas. Se desgarró de nuevo. Dolía hasta quedarme sin aire. Las voces se desvanecieron. Solo quedó la luz blanca y fría, iluminando una figura solitaria, quieta en medio del salón vacío. Yo. La luz me iluminaba desde arriba, mostrando con claridad cada herida en mi cuerpo. Contuve el dolor, me incorporé lentamente. Recogí la chaqueta que la amable empleada había dejado a mi lado. Me la puse y salí tambaleándome de allí. Afuera, la lluvia caía a cántaros. No me molesté en cubrirme, simplemente caminé bajo la lluvia helada. Las gotas golpeaban mi rostro, deslizándose por mis mejillas como si fueran lágrimas. Pero yo, ya no tenía lágrimas que derramar. No sabía a dónde ir. Solo avancé por las calles, dejando que mis pies me guiaran. Al poco tiempo, un coche se detuvo junto a mí. La ventanilla bajó, y apareció el rostro hermoso y frío de Samantha. «Sube al coche». Su voz era ronca, con un tono imperativo. Hice como si no lo hubiera oído.
Seguí caminando bajo la lluvia, con pasos pesados. Te he dicho que subas. Su voz sonó más severa, con impaciencia. Me detuve, levanté el rostro pálido, sin una gota de color. Y la miré. No hace falta que se preocupe por mí. Solo soy un secretario, señorita Samantha. Mi voz era tan fría como el hielo. Pero ella tembló levemente al oírla. Abrió la puerta del coche, ignorando el viento y la lluvia. Y corrió hacia mí, sujetándome la mano con fuerza. Lo de esta noche fue culpa mía. No supe manejarlo bien. Ya perdí a López una vez. No puedo perderlo otra vez. Te compensaré por todo lo que sufriste hoy. Por favor, no te enfades conmigo, ¿sí? Aparté su mano, la voz ronca y baja. Está bromeando, señorita Samantha. Alguien como yo no se atrevería a enojarse con usted ni con el señor López. Antes fui un idiota, creyendo que era especial. Pero ya lo entiendo. Solo soy un secretario. Y nunca lo olvidaré. Puede estar tranquila. No volveré a entrometerme en su vida. ¿Está satisfecha ahora? ¿Puedo irme ya? Cuanto más hablaba, más furiosa se veía Samantha. Apretó los puños, su voz temblaba. Sabes que no quise decir eso. Nunca te he despreciado. Solo dije esas cosas para calmar a López. Dijo algo más. Pero mis oídos zumbaban y no pude escuchar. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Los párpados pesaban como plomo. El cuerpo me falló. Y caí, hundiéndome en la oscuridad. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me habían cambiado de ropa. Y junto a la cama había medicamentos y agua tibia. La enfermera ajustaba el suero. Y al verme abrir los ojos, sonrió. ¿Ya despertaste? Tu novia estaba muy preocupada. Te cuidó toda la noche. Acaba de irse. Sonreí débilmente, la voz ronca. Ella no es mi novia. Nunca lo ha sido. Samantha y yo. Desde el principio hasta el final. Solo fuimos un error. Ella nunca me reconoció, salvo como su secretario masculino. Antes soñaba con un futuro. Ahora solo deseo poder despertar de ese sueño y alejarme para siempre. Me quedé en el hospital algunos días. Samantha no vino. Solo mandó a su asistente a decir que descansara bien antes de volver al trabajo. Cuando me recuperé, salí del hospital. El grupo de la empresa hervía de noticias. Samantha y López. Ella alquiló todo Disneyland por una semana para celebrar su cumpleaños. Lanzó fuegos artificiales 3 días seguidos. Lo llevó a conocer a su familia. Le dio un amuleto como futuro yerno. Y compró tierras para construirle una pista de esquí privada con su apellido. Leí todo con el corazón sereno. Volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Cumplí con mis tareas con cuidado y precisión. Y todo lo que tenía que ver con Samantha. Lo pasé a otros compañeros. Una semana después, me llamó. Tras entregarle unos documentos y prepararme para salir, me dijo: voy a entrar a una reunión. A López no le gusta comer solo. Quédate a comer con él. Me quedé quieto. Iba a negarme. Pero López levantó la cabeza. Quiero comer camarones. Pélame un plato. Samantha cerró la puerta de la sala, y yo tuve que acercarme a la mesa. Cuando terminé de pelar un plato, mandó traer una bandeja con nueces y jackfruit. Quiero fruta de postre. Pero no hay utensilios. Hazlo con las manos. Miré las cáscaras duras y las espinas, sintiendo un nudo en el pecho. Sabía que lo hacía para humillarme. Pero igual apreté los dientes y obedecí. Cuando terminé de pelar las nueces y el jackfruit, mis manos sangraban, teñidas de rojo. López aún no se detenía. Me ordenó llevar la sopa caliente a la mesa. La sopa estaba recién hecha, humeante. El calor me quemaba las manos. Y un pequeño resbalón. La sopa cayó sobre mí. El dolor ardiente hizo que la piel se empollara. Apreté los labios para no gemir. Antes de que López fingiera sorpresa, la puerta se abrió. Samantha salió, frunciendo el ceño. ¿Qué ha pasado aquí? López se quejó con voz débil. Derramó la sopa, y me quemó. Mira mis manos, están rojas. Samantha corrió hacia él, le tomó la mano con preocupación. ¿Dónde? Déjame ver, ¿te duele? Vio que solo tenía unas leves quemaduras y frunció el ceño. ¿Cómo puedes ser tan torpe? López nunca ha sufrido dolor en su vida. ¿Y tú aún logras hacerle daño? Me reprendió unas palabras. Pero cuando sus ojos pasaron por mis heridas y ampollas, su voz se apagó, incapaz de continuar. Solo ayudó a López a levantarse. Vamos, hay que ir al hospital. Antes de salir, me lanzó una mirada fría. Ven tú también, aprovecha y te curas las heridas. En el coche, Samantha conducía rápido. López se quejaba en voz baja. Ella lo miraba con ternura y preocupación. Pero justo cuando giró la cabeza hacia él, un coche vino de frente. Un estruendo ensordecedor. Mi cuerpo golpeó la puerta. Sentí como si el pecho se rompiera en 1000 pedazos. La sangre me cubrió la vista.
Entre la niebla del dolor, vi a Samantha correr hacia López, tratando desesperadamente de sacarlo del coche. Las sirenas de la ambulancia resonaban. Una voz gritó: «Señorita, el hombre del asiento trasero está perdiendo mucha sangre. Hay que llevarlo ya, o morirá». «No. Primero lleven a López al hospital. No puedo dejar que le pase nada. La vida de López vale más que todo». Ese grito desesperado fue lo último que oí, antes de caer en la oscuridad. Cuando abrí los ojos otra vez, vi a Víctor, mi mejor amigo, con los ojos rojos, la voz temblorosa. «Recién llego al país y me dicen que tuviste un accidente. El médico dijo que perdiste tanta sangre que casi no lo cuentas». Me asusté mucho. Sonreí débilmente, con lágrimas en los ojos. «No pasa nada, estoy bien». Permanecimos en silencio un buen rato. Me sirvió un vaso de agua y cambió de tema. «¿Cómo has estado estos años aquí? Mi hermana no te ha hecho la vida difícil, ¿verdad? Escuché que tienes novia. ¿Cuándo me la presentarás? Si te trata mal, te buscaré una más guapa». Me quedé helado, la sonrisa rígida. «Tu hermana Samantha nunca me hizo la vida difícil. Y mi novia ya no está». Él me dio una palmada en el hombro, riendo. «Bueno, no importa. Como dicen, terminar una relación no es el fin. Porque la próxima será mejor. Conozco a muchas mujeres hermosas. Todas te las presentaré». Antes de que terminara la frase, la puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe. Samantha entró con el rostro frío. «¿Presentar a quién? No permito que presentes a nadie. Todas las chicas que conoces son solo de juego. Ninguna es adecuada». Al oír la negativa tajante de su hermana, Víctor frunció el ceño de inmediato. «¿De juego? No digas tonterías, por favor. Solo ha estado con 2 o 3 chicas. ¿Acaso crees que todos son como tú? ¿Pegada toda la vida a ese blandengue de López? ¿Y ahora también quieres intervenir en la vida amorosa de mi amigo?». Al escucharlo, la ira subió en el pecho de Samantha. Su voz vibró con enojo. «Dije que no, y punto. Los sentimientos no se pueden forzar. No te metas donde no te llaman». «Sí, los sentimientos no se pueden forzar». Sonreí en silencio. Miré a Víctor con calma y luego a Samantha. Víctor solo bromeaba. «Directora Samantha, ¿a qué se debe su visita?». Al verme a salvo, Samantha suspiró con alivio. Iba a decir: «Vine a verte», pero cambió de idea. «No es nada. Víctor escuchó que habías tenido un accidente. Y vino directo del aeropuerto. Solo pasé a buscarte y ver cómo estabas». «Tranquila, hermana, iré a casa esta noche. Puedes irte». Apenas la escuchó, Víctor se puso serio. «Mi mejor amigo está herido así de grave. No permito que le asignes más trabajo». Dicho eso, prácticamente la echó fuera de la habitación, dejándonos solos. Luego, Víctor habló en defensa de su hermana. «No pienses que mi hermana es dura. En realidad se preocupa mucho por ti. Cuando supo que casi mueres, ella fue quien organizó toda la transfusión de sangre». Me quedé inmóvil un momento, pero pronto recobré la calma. Ella solo donó sangre porque no quería que muriera. Pero si entre López y yo uno debía morir, ese sería yo. Por eso, ya no tengo ilusiones con ella. Los últimos días en la empresa los pasé en el hospital recuperándome. Las enfermeras, en sus rondas, comentaban. En el piso superior, la directora Samantha alquiló todo un nivel. Invitó a varios profesores retirados para cuidar de su novio. Dicen que ella misma le sirve el té. Le compra regalos. Pasa noches enteras velando junto a su cama. ¡Qué amor tan grande! Escuché todo aquello en silencio, con una mano sobre el pecho, sin sentir nada. Solo noté que mi corazón latía más despacio, como si la herida interior también empezara a sanar. El día del alta, Víctor iba a recogerme, pero un asunto familiar lo retuvo. Lo tranquilicé unas palabras y regresé solo a la empresa. Ese era mi último día de trabajo. Siguiendo el procedimiento, firmé mi renuncia. Con la maleta en la mano, me dirigí a la salida. Pero justo frente al ascensor, me encontré con López. Llevaba un café en la mano y, fingiendo accidente, lo derramó sobre mí. «¿No miras por dónde vas? Ya me has manchado la ropa varias veces». Era evidente que lo hacía adrede. López actuaba su propio teatro. Llamó a los guardias y me obligó a arrodillarme ante la sede central para disculparme. Me negué. Entonces se volvió aún más cruel, arrojándome el resto del café a la cara. «¿Qué miras? ¿No te gusta? Déjame aclarártelo. Samantha solo me tiene a mí en su corazón. Haga lo que haga, ella siempre me complace. ¿Crees que se preocupará por un simple secretario como tú?». Dicho eso, se fue con aire de triunfo. Los guardias me sujetaron y me obligaron a arrodillarme. Me resistí cuanto pude, en vano, y solo logré decirles entre jadeos:
Ya renuncié. Ya no soy secretario de Samantha. ¿Por qué me hacen esto? Pero los guardias permanecieron impasibles. La señorita Samantha dijo que la voluntad de López es también la suya. Cualquier orden debe cumplirse. Si tiene algo que decir, dígaselo a ella. Comprendí que era inútil hablar más. Y me rendí. La gente que pasaba me miraba, murmurando. Algunos incluso tomaban fotos. En pleno invierno. Estuve arrodillado 7 horas bajo el frío. Las rodillas heridas, el rostro amoratado. Todo mi cuerpo temblando. Solo sostenido por un resto de orgullo. Al final del día, medio inconsciente, escuché una voz que me llamaba. Levanté la cabeza con esfuerzo. Y vi a Víctor corriendo hacia mí. Killian, apenas saliste del hospital. ¿Por qué estás así? ¿Quién te está torturando? Mi garganta estaba seca. Pero no necesitaba decirlo, era López. Solo con oír su nombre, Víctor se enfureció. Me ayudó a levantarme. Y entró furioso en la oficina de Samantha. López, no te pases. Él no te ha hecho nada. ¿Por qué lo obligas a arrodillarse? Es el secretario de mi hermana. No tiene nada que ver contigo. ¿Qué demonios intentas hacer? Samantha estaba allí también. Al verme en tal estado, quiso preguntar algo. Pero López se adelantó, rodeándola con un brazo. Cariño, no tengo ningún problema con ese secretario. ¿Cómo podría obligarlo a arrodillarse? Al escucharlo culparme, la rabia me consumió y me lancé sobre él, propinándole una decena de puñetazos. Mientes, yo nunca he mentido. Por primera vez, López se echó a llorar, gritando. Samantha, tu secretario me difama. ¿Y ahora tu hermano también lo defiende? ¿Son una familia ustedes dos? Terminamos. Al oír eso, el rostro de Samantha palideció. Se levantó con frialdad y abofeteó a Víctor. Basta, Víctor. ¿Hasta cuándo piensas armar escándalo? López es tu cuñado. Y luego me miró, con la misma frialdad helada. Killian, ¿por qué actúas así sin motivo? Si no quieres seguir siendo secretario, renuncia. Víctor se tapó la cara, sorprendido, mirando a su hermana. Yo me arrepentí de haberlo arrastrado a todo esto. Así que lo tomé del brazo y lo saqué de allí. Víctor, furioso, aún quería volver para discutir por mí. No tuve más remedio que decirle que ya había renunciado y que pensaba dejarlo todo en esta ciudad. Al oír que me iba, Víctor sintió una mezcla de tristeza y pesar, ya sin ánimos de causar más problemas. Me tomó del hombro y preguntó sin parar. ¿No puedes quedarte? Yo solo le di unas palmadas en el hombro, con una leve sonrisa. En este mundo, nada dura para siempre. Los ojos de Víctor se humedecieron. Aquel día, el último de mi vida aquí. Los dos hermanos de alma compartimos una cerveza, llenos de nostalgia y emoción. Esa noche, Víctor no volvió a casa. Se quedó en mi pequeño apartamento bebiendo conmigo. Le prometí que, aunque me marchara, seguiría en contacto cada día. Y que, si alguna vez conocía a alguien con quien casarme, sería el primero en saberlo. Pasamos toda la noche hablando del presente y del futuro. Hasta que, con el amanecer, me acompañó al aeropuerto. Justo cuando nos despedíamos, llegó un mensaje de Samantha. Preguntaba dónde estaba Víctor, aún enfadado por lo ocurrido la noche anterior. Estaba a punto de llamarla para discutir. Pero yo lo detuve enseguida. Déjalo, el pasado es pasado. A partir de ahora, no discutas más por culpa mía ni de López. Ella lo ama de verdad. Será tu cuñado. Y deben llevarse bien. Al oír eso, Víctor apretó los dientes con rabia. Poco después, llegó la hora de abordar. Nos despedimos con un gesto. Y me dirigí hacia la puerta de embarque. Antes de subir al avión, le envié mi último mensaje a Samantha. 8 años de amor en silencio. 4 años de locura. Todo termina aquí. Directora General Samantha. Desde hoy ya no soy tu secretario. Y tampoco te amo más. Cada uno seguirá su propio camino. Y en esta vida, no necesitamos volver a vernos. Envié el mensaje sin esperar respuesta. Bloqueé todo contacto. Y subí al avión sin mirar atrás. En ese momento, Samantha estaba secándose el cabello. Al sonar el teléfono, iba a tomarlo. Pero López fue más rápido. Déjame ver quién es, dijo, con una sonrisa divertida. Samantha solo sonrió con calma. De acuerdo. Él había registrado su huella digital en el teléfono. Cuando López abrió el mensaje, una mirada de desprecio cruzó sus ojos. Y con un simple toque, lo borró. Desde el primer día de su regreso al país. Ya sabía lo que había entre Samantha y yo. Para él, todo era un amor unilateral de mi parte. Todos sabían que Samantha lo amaba a él. Que lo adoraba profundamente. ¿Cómo podría fijarse en otro hombre? Borró el mensaje. Y también los correos de trabajo relacionados conmigo. Cuando Samantha terminó de secarse el cabello, se acercó a él con aroma a jabón.
Lo abrazó con ternura. ¿Qué decía el mensaje? López sonrió. Apartó el teléfono a un lado y respondió. Nada importante, mensajes molestos. No los tomes en cuenta. ¿Por qué no seguimos donde lo dejamos? Con una sonrisa cálida y el cuerpo ardiendo. La abrazó con fuerza. Ella asintió, sin preocuparse más por el teléfono. Y se fundieron en la cama. Una noche de pasión transcurrió. A la mañana siguiente, Samantha aún dormía cuando sonó el teléfono. Iba a ignorarlo. Pero el tono molesto hizo gruñir a López. ¿No tienes trabajo hoy? Ella respondió adormecida. ¿Qué pasa? Hoy es fin de semana. No tengo nada en agenda. Era otra secretaria. Con voz alarmada. Ayer el socio comercial envió un correo. Hoy han venido para la reunión. Ya están esperando a la directora general. Samantha se despertó del todo. Se vistió apresurada y frunció el ceño. ¿Cómo no me avisaron de algo tan importante? Si la empresa pierde ese contrato, ¿quién asumirá la responsabilidad? Dile a Kilian que venga a buscarme. Pensó que yo aún estaba molesto. Y que por eso no respondía a los correos. La secretaria dudó un instante y contestó con cuidado. Directora Samantha. El secretario Kilian renunció. Fue como un rayo cayendo del cielo. Samantha apretó el teléfono con fuerza. ¿Cuándo pasó eso? ¿Quién le dio permiso para irse? Que regrese de inmediato. Mientras no lo apruebe yo, no puede renunciar. Ni siquiera miró a López. Gritó llena de furia. ¿Cómo se atreve a renunciar por una tontería así? Dijo que yo era la persona más importante de su vida. Que todo el daño del pasado lo compensaría después. ¿Cómo puede irse sin decir una palabra? Sus ojos se oscurecieron. La ira era tan grande que la secretaria al otro lado temblaba. Cuando estaba a punto de perder la paciencia, un brazo fuerte la rodeó por la cintura. ¿Qué pasa, amor mío, Samantha?, preguntó López con voz somnolienta. Al verlo, Samantha respiró hondo y suavizó el tono. No te preocupes por asuntos del trabajo. Sigue durmiendo. Ella planeaba ir a la oficina, para no hacer esperar al socio. Pero López, indiferente, la atrajo de nuevo a su pecho, esperando que lo acompañara en la cama. Media hora después, el teléfono no paraba de sonar. Samantha contestó con voz tranquila. Pospongan la reunión hasta la tarde. La secretaria respondió de inmediato. Ya se han ido. El contrato fue cancelado. Samantha frunció el ceño, pero al mirar los ojos del hombre a su lado, sintió que todo valía la pena. Sonrió levemente, pensando en las irregularidades de su secretaria. Abrió su correo. No había mensajes nuevos. Recordó que la noche anterior López había usado su teléfono. Y con una sospecha repentina, entró en la papelera para revisar. El rostro de Samantha se puso pálido. Apretó los dientes con fuerza. Abrió la papelera del ordenador. Dentro había varios correos de colaboración importantes. La hora de envío, la noche anterior. Justo cuando aún no había revisado su teléfono. Y anoche, la única persona que había tocado su teléfono era López. Un escalofrío le recorrió el pecho. Ese hombre no entendía nada de trabajo. Y aún así se había atrevido a borrar sus correos. Por culpa de eso, la empresa había perdido una gran parte de sus ganancias. Y justo hoy era el día de la reunión más importante. Kilian tampoco la había avisado de nada. Antes, aunque los correos ya estuvieran enviados, yo siempre preparaba los documentos para ella cada mañana. Si no fuera porque anoche me dejé llevar por el orgullo. Si no fuera por ese arranque infantil. ¿Cómo habría perdido a su socio? Marcó mi número, quería aclararlo todo. Pero nadie respondió. Llamó una y otra vez. Solo oyó aquella voz fría y automática repitiéndose sin alma. Una sensación de inquietud le oprimió el pecho. Abrió de nuevo la papelera, revisando archivo por archivo. Y de pronto vio el mensaje que yo le había enviado la noche anterior. Pulsó, restaurar. En la pantalla apareció un texto breve. Helado, cortante, deslumbrante. 8 años de amor en silencio. 4 años de estupidez. Todo termina aquí. Señora Samantha, desde hoy ya no soy su secretario. Y tampoco la amo más. Cada uno tomará su camino. En esta vida, no hace falta volver a encontrarnos. Samantha se quedó inmóvil. En teoría, debería sentirse aliviada. Al fin aquel hombre que la había perseguido durante tantos años la dejaba en paz. Ya no la molestaría. Ya no se colgaría del mismo árbol. Pero al enfrentarse a mi partida, su corazón se contrajo con fuerza. Un dolor agudo se expandió desde el pecho. Como si hubiera perdido algo valioso, que nunca había sabido que tenía. Los recuerdos la invadieron. 4 años atrás, por un accidente, acabamos juntos en la cama. En aquel entonces, su corazón solo pertenecía a López. Solo quería usar el dinero para deshacerse de mí. El mejor amigo de su hermano.
Jamás pensó que entre nosotros pudiera empezar algo. Pero cuando vio mi mirada, tímida, brillante, como la de un animal salvaje que no se atreve a acercarse, no fue capaz de ser cruel. Y así dejó que todo sucediera. Nos volvimos locos. Dejamos huellas en cada rincón. Durante esos 4 años, fui el secretario más devoto. Y también el amante más paciente. Nunca pedí nada. Solo la cuidé en silencio. Con gusto, siendo su sombra. Samantha solía pensar. Qué tonto es. Arriesgarlo todo solo por un poco de mi ternura. Me decía que no soñara con el futuro. Que ella solo pertenecía a un hombre, López. Y ahora, había cumplido su deseo. Se había librado del estorbo que era yo. Sin embargo, ¿por qué no podía sentirse feliz? Miró el mensaje durante mucho rato. Hasta que por fin dejó el teléfono a un lado. Está bien, que se vaya. Tal vez este era el camino que nos tocaba a ambos. Cerró los ojos, abrazó a López. Intentó volver a dormir. Pero el pecho le pesaba como una piedra. Para deshacerse de esa sensación, dejó todo el trabajo a un lado. Y pasó los siguientes días viajando con López. Lo complacía en todo. Relojes, autos de lujo, lo que él quisiera. Pero cuanto más lo complacía, más crecía la ansiedad dentro de ella. Una sombra de tristeza que no se disipaba. López no lo notaba. Seguía disfrutando felizmente de sus viajes. Una tarde, mientras López aún no regresaba, Samantha tomó el teléfono en silencio. Y abrió la conversación conmigo. El último mensaje era de hace un mes. Desde que López había vuelto. No había vuelto a escribirme. Sus dedos temblaban. Mientras escribía despacio, palabra por palabra. Puedes volver cuando quieras. Seguir siendo mi secretario. Pensó que tal vez así me daría una salida. Una oportunidad para regresar. Pero de inmediato apareció una notificación roja. El usuario te ha bloqueado. Samantha se quedó helada. Las manos temblorosas. Los ojos fijos en la pantalla sin parpadear. Cuando López regresó, sonrió. Samantha, ¿me has esperado mucho? Mañana vayamos a ver la aurora boreal. ¿Sí? Vestía una camisa relajada. La abrazó con naturalidad. Ella forzó una sonrisa. Pero su mirada estaba cansada. Mañana debo volver a la empresa, dijo. Hay mucho trabajo acumulado. Cuando lo resuelva, iré contigo. López frunció el ceño, molesto. Está bien, iré contigo entonces. Te ayudaré, Samantha. Él sonrió, y ella solo asintió con un vacío en el alma, intentando borrar mi sombra de su mente. Al llegar a la empresa, las secretarias corrieron hacia ella. Directora Samantha, por fin ha vuelto. Aquí está el informe de pérdidas y ganancias. La lista de socios que quieren cancelar contrato. Y los expedientes del personal. Varios empleados veteranos están pensando en renunciar. El rostro de Samantha se ensombreció. Apenas había estado fuera unos días. Y todo ya era un caos. Tomó los documentos, los revisó unas páginas. Y los arrojó con fuerza al suelo. ¿Qué clase de gestión es esta? ¿Solo me ausento unos días y la empresa se hunde así? ¿Nadie fue capaz de retener a esos socios? ¡Bang! Los papeles golpearon el escritorio. El sonido geló el ambiente. Tras un silencio tenso, una secretaria murmuró con timidez. Todo eso, antes lo gestionaba el señor Killian. Samantha, por reflejo, casi pronunció mi nombre. Pero recordó que yo ya no estaba. Su expresión se volvió aún más sombría. Lo que Killian podía hacer. Ustedes también deberían poder hacerlo, dijo con voz gélida. Nadie respondió. Todos sabían que durante esos 4 años, yo había hecho todo tan a la perfección, que era imposible reemplazarme. El aire era denso. Hasta que López se acercó, sonriendo suavemente. No te enfades, Samantha. Solo es un secretario menos. Déjame ocuparme a mí. Lo haré mejor que él. Samantha forzó una sonrisa. Está bien, López. Desde hoy, todos obedecerán tus órdenes. Se marchó con un montón de informes en las manos. Tan pronto como desapareció, López cambió de semblante. Miró a su alrededor. Y de repente abofeteó a un empleado. ¿Por qué estabas tan cerca de Samantha hace un momento? ¿Intentas seducirla? El silencio cayó como una losa. Los secretarios, temblando, se apresuraron a decir. No, solo estábamos trabajando. No es lo que piensa. Pero López no escuchó. Ordenó a los guardias que los echaran de la empresa, prohibiéndoles volver a entrar jamás. Luego se cambió. Pantalones de traje ceñidos. Camisa blanca con los botones medio abiertos. Una marca de beso en el cuello. Tocó la puerta del despacho. Al oír la voz de Samantha, entró. Samantha, susurró, tomándola de la mano y atrayéndola hacia él. Con el escritorio lleno de papeles. Samantha frunció el ceño. ¿Qué haces?
¿López? Estoy ocupada, no me molestes. Podemos hablar luego, ¿sí? Pero López no la escuchó. Sus manos se apoyaron a ambos lados del sillón, y con una voz ronca, murmuró junto a su oído. Un poco ocupada después también está bien, Samantha. Dicho eso, las manos grandes de López descendieron lentamente desde su clavícula hacia abajo. El cuerpo entero de Samantha se estremeció. Un cosquilleo eléctrico le recorrió la espalda. No pudo resistirse a la tentación. Tiró del cuello de su camisa. Lo acercó y lo besó. Hasta el mediodía no volvió la calma a la oficina. El cuello de López estaba cubierto de marcas rojas, y el vestido de Samantha estaba arrugado, desordenado. Miró el reloj. A esa hora ya deberían haber traído el almuerzo. Si fuera Kilian, jamás habría olvidado algo así. Su expresión se endureció y llamó de inmediato a la secretaria. ¿Qué ocurre? ¿También se les olvidó el almuerzo? ¿Acaso ya no quieren seguir trabajando? Del otro lado de la línea, la secretaria respondió con voz temblorosa. Señorita Samantha, el señor López nos despidió a todos. Pensamos que este trabajo ya había llegado a su fin. De todos modos, nadie de nosotros podría soportarlo como lo hacía el señor Kilian. El tono agotado y resignado de la secretaria la dejó paralizada. Samantha preguntó, casi sin darse cuenta. ¿Qué pasó con Kilian? La secretaria suspiró, le envió un archivo y colgó. Con el corazón encogido, Samantha abrió el documento. En su interior había pruebas claras de que todo había sido una farsa orquestada por López. Desde su regreso, todas las acusaciones contra Kilian eran puras invenciones. Cuanto más leía, más le temblaban las manos. Las emociones que había reprimido tanto tiempo estallaron sin control. Jamás imaginó que López pudiera hacer algo así. Y menos aún que Kilian hubiera soportado tanto en silencio. Su pecho se oprimió. Cada respiración dolía. López, reclinado en el sillón, notó su silencio y preguntó. Samantha, ¿qué pasa? ¿No pediste que trajeran la comida? Tengo hambre. Samantha giró lentamente la cabeza. Ya no quedaba rastro de dulzura en su mirada. Lo observó, incrédula. ¿Samantha? Repitió él, nervioso. Ella habló, fría como el hielo. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿De qué hablas? Balbuceó López. Un segundo después, ella gritó casi desesperada. Te pregunto por qué. ¿Por qué acusaste falsamente a Kilian? El tono de su voz lo asustó. Pero al escuchar mi nombre, frunció el ceño. ¿Solo por un simple secretario? Replicó con desdén. No entiendo por qué te alteras tanto. ¿No fuiste tú quien dijo que él era solo un empleado más? Tenía argumentos razonables. Pero Samantha sintió un vacío helado en el pecho. Sí, fue ella quien le pidió que se marchara. Y sin embargo, ahora se enfurecía por él. López se acercó, intentando abrazarla. No te enojes, Samantha, vamos a comer, ¿sí? Su voz solo aumentó la presión en su cabeza. En su mente solo aparecía la imagen de Kilian. Y la mirada que me lanzó antes de irme. El corazón se le retorció. Empujó a López con las manos. Si quieres comer, ve tú solo, no tengo ánimos. El empujón no fue fuerte. Pero López retrocedió varios pasos, con los ojos abiertos de sorpresa. Esa mujer, tan dócil y dulce los últimos días. Ahora lo rechazaba, por un secretario que ya no trabajaba allí. La ira lo dominó. Samantha, ¿qué te pasa? ¿Vas a tratarme así por culpa de Kilian? ¿Qué sigue? ¿Piensas dejarme y correr tras él? Las palabras le apuñalaron el pecho. Samantha apenas podía respirar. No entendía sus propios sentimientos. Kilian se había ido. Debía sentirse liberada. Su relación con él nunca debió comenzar. Pero solo pudo apretar los puños y murmurar con dificultad. Solo, estoy cansada, ve a comer tú, por favor. López resopló y salió de la oficina. Samantha quedó sola, rodeada de montones de documentos desordenados. Le dolía la cabeza. No pidió comida, solo se sumergió en el trabajo, intentando ahogar sus pensamientos. Desde la tarde hasta entrada la noche. Resolvió todos los asuntos de la empresa. Irónicamente, más de la mitad eran consecuencias de los errores del propio López. Se reclinó en la silla y suspiró. Fuera, el cielo ya estaba completamente oscuro. Miró el teléfono. Ni un solo mensaje. Una sensación de vacío y soledad la envolvió. La oficina estaba desierta. Sin poder contenerse, susurró. Kilian. Era la primera vez que pronunciaba su nombre desde que él se fue. 3 sílabas que parecían un conjuro. Y con ellas regresaron todos los recuerdos. Las noches en vela en que él siempre estaba a su lado, preparando cada detalle por ella. Recordó también aquellas madrugadas, cuando su rostro se sonrojaba entre caricias. Y su mirada inocente la hacía querer provocarlo más, sin poder desprenderse de él. Los recuerdos la ahogaron. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Y llamó a su hermano menor.
El tono sonó largo antes de que contestara. Su voz tembló. Víctor, ¿sabes dónde está Kilian? Del otro lado se escuchó una risa sarcástica. Hermana, con lo enamorada que estás de López. ¿Para qué quieres saber de Kilian? La garganta de Samantha se cerró. Ya lo sé. Todo lo que pasó antes fue culpa de López. Solo quiero pedirle perdón a Kilian. Iré con López si es necesario. Pero no dejaré que nadie vuelva a hacerle daño. Víctor la interrumpió bruscamente. No hace falta. Kilian ya no necesita las disculpas de ninguno de ustedes. Y tú, jamás volverás a encontrarlo. Dicho eso, colgó. El pitido seco resonó en el silencio. Y Samantha sintió cómo el arrepentimiento y la desesperación la ahogaban. Arrojó el teléfono al suelo con fuerza. Justo entonces, la puerta se abrió. Se incorporó de golpe, creyendo que por fin la persona que anhelaba había regresado. Kilian. Sus ojos brillaron de esperanza. Pero quien entró no era yo. Era López. Él había escuchado claramente ese nombre. Su rostro se deformó por los celos. No lo entiendo, su voz tembló. ¿Solo por un maldito secretario? ¿Por qué lo defiendes tanto? ¿Samantha? ¿De verdad? ¿Te enamoraste de él? La pregunta quedó suspendida, en un silencio tan denso que dolía. Samantha no respondió. Solo lo miró. Y en esa mirada, había 1000 confesiones sin palabras. La persona que irrumpió no fui yo. La mirada de Samantha se volvió distante. Pero justo al ver esa expresión suya, López se enfureció aún más. Dominado por la rabia, gritó como un loco. Él solo es un secretario. Un inútil sin valor. Desde el primer día que regresé. Ya supe que ese tipo no tenía buenas intenciones contigo. Alguien así está mejor lejos. Samantha, ¿no dijiste que solo me amabas a mí? Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Acaso te has enamorado de él? Frente a las preguntas incesantes de López, el corazón de Samantha estaba hecho un nudo. Solo pudo quedarse en silencio. Pero López, acostumbrado a ser mimado, mientras más indiferente lo trataban, más resentimiento sentía hacia mí. Golpeó con furia el escritorio. Lo escuché todo hace un momento. Preguntaste dónde estaba Kilian. ¿Todavía quieres buscarlo? ¿Quieres que vuelva? Eso solo puede significar que lo amas. Al límite de su paciencia. Samantha lo miró con unos ojos, en los que ya no quedaba ni rastro del cariño de antes. No entendía cómo alguna vez pudo enamorarse de un hombre así. Irracional, autoritario, capaz incluso de obligar a Kilian a marcharse. Al pensarlo, Samantha ya no pudo contenerse. Con los ojos enrojecidos, le gritó palabra por palabra. Sí, amo a Kilian. ¿Y qué? ¿Tienes idea de todo lo que has hecho? Has despedido a todos mis secretarios. Borrado mis correos de trabajo sin permiso. Provocado que los socios quisieran cancelar contratos. En la empresa, con el poder que te di. Abusaste de los empleados. Provocando que todos renunciaran. ¿Sabes cuánto daño le hiciste a mi compañía? Eso todavía podría perdonarlo. Pero ¿por qué tuviste que ensañarte con Kilian? Una y otra vez lo acosaste. Hasta que ya no soportó más y se fue. Sí, lo admito. Me gusta Kilian. Lo amo. Te fuiste por tantos años. Y fue él quien estuvo a mi lado. ¿Con qué derecho hablas así de él? Su voz se volvió un grito. Sus ojos oscuros hicieron temblar a López. Aunque aún intentó mantener su orgullo. Solo con el derecho de que él no es más que un secretario. No es nadie. Antes de que terminara, Samantha le dio una bofetada brutal. El sonido resonó seco. López se quedó inmóvil, atónito. ¿Tú te atreves a golpearme? Balbuceó incrédulo. ¿No decías que me amabas? ¿Y ahora me pegas por un secretario miserable? Pero sus palabras ya no surtían efecto. Al reconocer por fin sus verdaderos sentimientos, Samantha lo miró con puro desprecio. Apretó el puño. Y le dio otra bofetada más fuerte. La cabeza de López se torció. La mejilla se le hinchó al instante. El fuego en los ojos de Samantha no se apagó. Su voz, helada como el acero. Todo lo que Kilian sufrió fue 1000 veces peor que esto. ¿Y qué si te pego? Quiero que le pidas perdón. Su mirada ya no mostraba compasión alguna. Ahora, solo veía en López algo repugnante. Había hecho tanto por él. Y aún así, él solo se dedicó a dañar a Kilian. Sus dedos temblaban de rabia. Su expresión hizo que López se estremeciera. Jamás la había visto así. Siempre había sido dulce, complaciente. Todo, por otro hombre, por mí. Los ojos de López se llenaron de odio. Un odio tan feroz que parecía querer destrozarme. Samantha lo notó. Y solo se maldijo a sí misma. Por no haber visto antes la verdadera naturaleza de López. Por haberme hecho sufrir tanto. Soltó una risa fría, aterradora.
Entonces devuélvele todo a Kilian. Dicho esto, lo agarró con fuerza. Y lo arrastró hacia la salida. Su furia lo descolocó. López, aterrorizado, se debatía inútilmente, sin preocuparse ya por su dignidad. Al llegar a la puerta de la oficina, los guardias se adelantaron a sujetarlo. Si tanto te gusta arrodillarte, entonces quédate así hasta mañana. Ordenó a los guardias vigilarlo, ignorando sus súplicas desesperadas, y se marchó sin mirar atrás. En su mente solo quedaba mi imagen. Al admitir que me amaba, entendió cuán equivocada había estado. Durante esos 4 años juntos, ya no podía vivir sin mí. Pero nunca quiso aceptarlo, hasta que me perdió. En el coche, golpeó con rabia el volante, arrojando todo lo que López había dejado. Eran cosas que yo detestaba, y debía deshacerse de ellas. Decoraciones, fundas, incluso los dulces que él compraba. Todo terminó fuera del auto. Y aún así, el coche ya no conservaba rastro alguno de nuestros recuerdos. Habíamos sido tan apasionados allí. Y ahora no quedaba ni una huella. El corazón de Samantha se rompió. No soportó más. Destrozó el coche a golpes. Y luego condujo otro hacia la mansión. Incluso ese lugar ya tenía el estilo de López. Solo un mes le bastó para borrar 4 años de mi existencia. Con los ojos enrojecidos, Samantha sintió que le faltaba el aire. Cada objeto decorativo era como una herida en el pecho. Buscó desesperadamente, aunque fuera un trozo de mi ropa. Pero no halló nada. La impotencia la consumió. Solo pudo destruirlo todo. Para liberar su rabia, no se atrevía a dormir. Cada vez que cerraba los ojos, me veía marchándome con mis cosas, sin que ella hiciera nada por detenerme. El arrepentimiento la desgarraba. Si pudiera volver atrás, solo querría preguntarse, ¿por qué no hizo nada? Lloró toda la noche en la mansión, abrazando el último rastro de mi calor. Al amanecer, su asistente llamó a la puerta. Señorita Samantha, debemos ir a la empresa. El señor López la está esperando. La secretaria habló en voz baja, y Samantha levantó la cabeza, con los ojos completamente enrojecidos. En el corazón de Samantha solo quedaba odio. Si no fuera por López, ¿cómo podría haberse alejado de mí? Todo era culpa de él. Mientras conducía hacia la empresa, su voz estaba ronca, casi sin aliento. Kilian. Solo pronunciar mi nombre le hacía la garganta doler y el pecho arder. Cuando llegó, era hora punta. Los empleados iban y venían con prisa, y todas las miradas se concentraban en una esquina del vestíbulo. Allí estaba López, con el cabello despeinado, la ropa arrugada y el cuerpo tembloroso, obligado a arrodillarse por los guardias de seguridad. Había estado así toda la noche, casi desmayado por la humillación y el cansancio. Las miradas de burla y curiosidad a su alrededor solo alimentaban su rabia y vergüenza. El hombre que una vez fue arrogante y glamuroso, ahora no tenía más que odio en los ojos. Comenzó a gritar como un loco. Kilian. Maldito bastardo. Todo esto es por tu culpa. Si no fuera por ti, Samantha nunca me trataría así. Deberías morirte. ¿Cómo te atreves a seducirla? Eres una basura sin vergüenza. Sus gritos estridentes hicieron fruncir el ceño a todos. Algunos compañeros cercanos a mí intentaron defenderme, pero eso solo hizo que López se enfureciera más. Idiotas. Seguro que él les pagó para que lo defendieran. Justo entonces, Samantha apareció. La multitud se abrió al instante. Su mirada era fría, llena de asco y decepción al verlo. López, creyendo ver su salvación, se arrastró hasta ella y se aferró a su pierna, llorando. Samantha, tienes que hacer justicia por mí. Ellos me están humillando. Todo esto fue orquestado por Kilian. Basta. Samantha lo apartó de una patada. Su voz era tan gélida que hizo temblar el aire. López, ¿todavía no te arrepientes? Sé todo lo que hiciste. Has difamado a Kilian una y otra vez. Y has causado pérdidas enormes a la empresa. ¿De verdad crees que seguiré tolerándote? López cayó al suelo, atónito. Samantha, ¿cómo puedes tratarme así? La persona que amas soy yo. Samantha lo miró desde arriba, erguida y serena. La persona que amo es Kilian. Desde el principio, solo lo amé a él. Antes fui una idiota por dejarme engañar por ti. Pero ya abrí los ojos. Entre tú y yo, todo terminó. Las pupilas de López se contrajeron. Y de pronto comenzó a reír como un demente. ¿Quieres que me vaya? Muy bien, pero te diré algo. Kilian no se fue por mí, sino por ti. ¿Crees que no lo sé? Tú y él estuvieron juntos 4 años. Pero jamás lo hiciste público. En cuanto regresé, empezaste a evitarlo, a huir de él. La persona que lo empujó a irse fuiste tú, Samantha. Sus palabras dejaron a todos en shock.
El rostro de Samantha, que empezaba a suavizarse, se tornó sombrío otra vez. López, completamente fuera de sí, soltó una risa amarga. Ese Killian es un idiota. 4 años siendo tu amante en la sombra. Y aún así te adoraba. Samantha, fuiste tú quien no confió en él. Tú quien, al verlo sufrir, elegiste quedarte conmigo. Fuiste tú quien lo destruyó, no yo. El rostro de Samantha se geló. Los puños apretados temblaban. Parece que aún no entiendes tu error. Con un solo gesto, ordenó a los guardias que se lo llevaran. Luego mandó que lo encerraran en el sótano de la mansión, para que probara todo lo que Killian había sufrido por su culpa. Le obligaron a soportar baños de agua hirviendo, el cuerpo cubierto de ampollas, o a arrodillarse durante horas, desmayándose y despertando solo para seguir arrodillado. Durante todo ese tiempo, Samantha no fue a verlo ni una vez. Tenía algo mucho más importante que hacer: encontrarme a mí. Desde que entendió sus sentimientos, juró que me recuperaría, cueste lo que cueste. Y la única persona que sabía dónde estaba era su hermano, Víctor. Samantha llegó a su casa con regalos y tocó la puerta. Al abrir, la sonrisa de Víctor se congeló, y su expresión se volvió fría y llena de desdén. ¿Qué haces aquí? Samantha, con culpa y voz temblorosa, levantó las bolsas en señal de paz. Víctor, sé que me equivoqué. Hoy solo quiero pedirte un favor. ¿Sabes dónde está Killian? Quiero verlo, quiero pedirle perdón. Víctor soltó una risa amarga. ¿Ahora te acuerdas de él? ¿Recuerdas cómo lo trataste? Por culpa de López lo heriste una y otra vez. ¿Y ahora quieres arreglarlo? Ya es demasiado tarde. Víctor, lo sé. Sé que hice mal. Solo quiero compensarlo. Dime dónde está, por favor. No dejaré que López vuelva a dañarlo. Quiero estar con él de verdad esta vez. Tú y él son amigos. Cuando estemos juntos, podrás verlo todos los días. Basta, Víctor la interrumpió. Aunque tú no estuvieras, Killian seguiría siendo mi hermano. Mientras él esté bien, no importa dónde. Hermana, lo lastimaste tantas veces. ¿Y todavía tienes la cara de hablar de compensarlo? ¿No eras tú quien me decía que López sería mi cuñado? Samantha se quedó muda. Víctor, recordando todo lo que yo soporté, se enfureció aún más. Por culpa de López, mandaste golpear a Killian. Y también me pegaste a mí. ¿Y ahora vienes diciendo que te arrepientes? ¿No crees que es demasiado tarde? Déjame decirte algo. Killian ahora vive bien, en el extranjero. El rostro de Samantha palideció. Titubeó, respiró hondo y bajó la cabeza. Víctor, sé que me equivoqué. Ya castigué a López. Si no me crees, puedo llevarte a verlo. Solo dile a Killian que sé que lo lastimé. Y que me arrepiento. Killian me amó 8 años. 8 años, Víctor. Seguro me perdonará. Su voz temblaba, se aceleraba, como si el tiempo la persiguiera. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero Víctor solo sonrió con amargura. Por primera vez, veía a su hermana, la altiva Samantha, tan miserable. ¿Así que sabes que Killian te amó 8 años? ¿Y cómo lo trataste? Lo usaste. Lo manipulaste. Lo llamabas solo cuando te convenía. Para ti era un perro fiel, no una persona. ¿Y ahora dices que te arrepientes? ¿Crees que todavía hay tiempo? Fuiste tú, Samantha, quien agotó todo el amor que Killian tenía por ti. Y ahora que se ha ido, recién entiendes lo que perdiste. Hermana, yo también soy humano. También sé lo que es el dolor. La voz de López se quebró, y sus ojos se enrojecieron. Al oírlo, el corazón de Samantha se llenó de recuerdos infinitos. Su voz se volvió ronca, y entonces, se arrodilló. Víctor, al menos déjame verlo una vez más. Solo una vez. Si realmente no puede perdonarme, no volveré a molestarlo nunca más. Desde pequeña, Samantha nunca había suplicado a nadie. Era la primera vez que se arrodillaba ante su propio hermano menor. Por un hombre que la había abandonado. Por mí. Víctor se quedó helado. Jamás habría imaginado que su altiva hermana llegara a humillarse hasta ese punto. Pero tampoco podía traicionar a su mejor amigo. A mí, por ella. Apretó los dientes y dijo: Está bien, puedo preguntarle por ti. Si Killian acepta verte, te diré dónde está. Samantha, que ya había perdido toda esperanza. Al oír eso, sus ojos se iluminaron y asintió con fuerza. Víctor me envió un mensaje. Pero, por la diferencia horaria entre los dos países, le aconsejó a su hermana que regresara a descansar, prometiendo avisarle en cuanto tuviera noticias. Sin embargo, Samantha se negó a irse. Se quedó en casa de su hermano, durmiendo en el sofá, levantándose cada vez que oía un ruido, esperando que fuera un mensaje mío. No fue sino hasta la noche siguiente,
Cuando Víctor recibió mi respuesta. Está bien, la veré una vez. Solo unas pocas palabras. Pero bastaron para que el corazón de Samantha se encendiera de alegría. Killian aún estaba dispuesto a verla. Eso significaba que, todavía había esperanza. Con esa emoción desbordante, Samantha compró el billete del vuelo más temprano. Hermana, Víctor la sujetó del brazo, frunciendo el ceño. Descansa un día antes de irte. Hace días que no duermes. Si Killian dijo que te verá, no te fallará. Pero Samantha apartó su mano. No puedo esperar más. Cada día lejos de él me vuelve loca de añoranza. Solo quiero verlo otra vez. Su voz era suave como la niebla. Y su mirada, lejana y tierna. Al verla marcharse apresurada, Víctor solo pudo suspirar. Si lo hubieras sabido antes, no habrías hecho todo aquello. Pero Samantha ya no lo oía. En su corazón solo quedaba un nombre, Killian. Solo pensar en volver a verme le hacía imposible quedarse quieta. Durante las 8 horas de vuelo, no pegó un ojo. Se preguntaba cómo vivía yo en tierra extranjera. ¿Comía bien? ¿Estaba sano? ¿Habría alguien que cuidara de mí? Pensarlo le ablandaba el corazón. La imagen mía volvía a su mente. Aquel joven secretario que la amó en silencio durante tanto tiempo, creyendo poder ocultarlo, aunque ella siempre lo supo. Solo que entonces su corazón pertenecía por completo a López. Y nunca se fijó en mí. Después de aquella noche del destino, una noche de extravío, nunca volvió a pensar realmente en mí. Yo, en cambio, que siempre había soportado todo, reuní el valor para confesarme. Ella me rechazó. Pero no rechazó mis abrazos, ni la pasión temblorosa de mi juventud. Nos enredábamos en la oscuridad, en cada rincón. Siempre fui comedido. Nunca la utilicé por dinero ni por poder. Quizá por eso, ella terminó aceptándome, a medias en público, a medias en secreto. Si López no hubiera aparecido, tal vez realmente habría querido seguir viviendo así conmigo. Pero ¿cuándo comenzó a amarme ella? ¿Desde que vio mi dedicación? ¿Desde que sintió mi cuidado? ¿O desde que comprendió que la amaba de verdad? Samantha no lo sabía. Aquellos 4 años pasaron demasiado rápido. Y cuando quiso darse cuenta, ya me había perdido. Ahora, por fin, había entendido todo. Mientras yo pudiera perdonarla, haría lo que fuera. Ya no ocultaría su amor. Lo haría público. Se casaría conmigo. Y usaría toda su vida para compensarme. Solo imaginar nuestro reencuentro bastaba para que una sonrisa feliz asomara a sus labios. La alegría le rebosaba el pecho. Incapaz de esperar ni un segundo más. Cuando el avión aterrizó, Samantha corrió directamente a la cafetería donde habíamos quedado. La puerta se abrió, sonó la campanilla. Y allí estaba yo, sentado en una esquina. La mirada serena, el rostro visiblemente más delgado. Un mes sin vernos. Pero para ella parecía haber pasado un año entero. Recordaba cuando yo la veía. Con su impecable traje de oficina, seria y fría. Hoy, con ropa sencilla y el cabello desordenado sobre la frente. Parecía la joven que una vez me amó con inocencia. Se quedó quieta unos segundos. Luego se acercó y sonrió. Killian, ¿cuánto tiempo sin verte? Contuvo el impulso de abrazarme, limitándose a mirarme en silencio. Yo respondí con calma. Nos vemos hoy solo para aclarar las cosas. No tengo intención de hablar del pasado. Ella me interrumpió de inmediato. No digas nada, lo entiendo. Antes fue mi culpa. No supe escuchar mi corazón. Y dejé que López te hiciera daño. Killian, ahora lo sé. El único al que amo, eres tú. Samantha habló de corrido, con los ojos brillando de esperanza, esperando una respuesta mía. Pero yo solo sonreí con frialdad. La mirada tan tranquila como un lago. Samantha, ya es demasiado tarde. Tanto para las disculpas como para el amor. Dejé la taza de café sobre la mesa y me levanté. Si ya terminaste, me voy. Entre nosotros, no queda nada que decir. El rostro de Samantha palideció. Me tomó de la mano apresurada. No es tarde, Killian. Aún tenemos futuro. Ya he castigado a López. Solo regresa, y te daré todo. Han pasado 4 años. ¿Me dices que por un solo mes ya no me amas? La miré, y respondí con voz suave como el viento. Así es. Precisamente por este mes lo comprendí todo. Ya no te amo. Y entre nosotros, no hay camino de regreso. Retiré lentamente mi mano y añadí. Te deseo toda una vida feliz con López. Luego me di la vuelta y me fui. Samantha quedó inmóvil. En su mente, yo era el hombre que la amaba hasta los huesos. ¿Cómo podía decir de pronto que ya no la amaba? Un miedo desconocido la invadió. Durante mucho tiempo se había consolado pensando que solo estaba enojado, que aún la amaba. Pero ahora, al oír de mis labios, ya no te amo. Sintió como si 1000 cuchillos le atravesaran el corazón.
uno tras otro. Temblando, me sujetó de nuevo. Con la voz quebrada, casi llorando. Killian, no seas así. De verdad sé que me equivoqué. Si me perdonas, nos casamos ahora mismo, ¿sí? No tendrás que seguir en la empresa sin nombre ni posición. Si quieres seguir siendo mi secretario, hazlo. Si no, quédate en casa. Yo ganaré el dinero, lo mío será tuyo. Y sin importar quién aparezca, jamás volveré a hacerte daño. Killian, te lo ruego, perdóname una vez más. Volvamos a estar juntos. No puedes dejarme solo por un error. Si hubiera sido antes, sin duda me habría sentido feliz al escuchar esas palabras. Después de todo, era la mujer a la que amé durante 8 años. Y por fin, parecía que íbamos a tener un final perfecto. Pero ahora, por culpa de López, mi corazón ya está muerto. El amor de 8 años que sentía por Samantha, ya no existe. Ese pasado solo me hace odiarme por haber sido tan ciego. Por haber desperdiciado cada segundo precioso en Samantha. Respiré hondo y, con firmeza, aparté su mano. Te lo digo claramente, ya no tenemos futuro. Solo estoy haciendo lo que tú querías. Te lo dije una vez, mientras el hombre que amas regresara. Yo me apartaría por mi cuenta. Cuando López volvió, todavía tenía la esperanza de que eligieras amarme a mí y dejaras a López. Pero la realidad me demostró que estaba equivocado. Al ver mi rostro, Samantha comprendió que estaba a punto de perderme de verdad. Negó con la cabeza una y otra vez, y por primera vez delante de otros, rompió a llorar, casi rogándome. Killian, me equivoqué, dame una oportunidad para compensarte. Pero no miré atrás. Me fui así, desapareciendo de su vista. Samantha permaneció sentada en la cafetería hasta que cerraron. No sabía qué hacer, con el corazón hecho pedazos. Ese mismo dolor la hizo comprender cuánto significaba yo para ella. Cómo me había dejado escapar así. Si López no hubiera regresado. Si Samantha hubiera descubierto antes que me amaba. Si no me hubiera decepcionado. 1000 posibilidades cruzaron su mente. Pero sabía que ya no había camino de regreso. Samantha vagó por las calles extranjeras. Tronaba, y la lluvia caía a cántaros. Los transeúntes corrían buscando refugio. Pero ella no sabía dónde ir. Caminaba bajo la lluvia, empapada, mientras sus labios seguían llamando mi nombre. De pronto, sonó su teléfono. Con la última chispa de esperanza. Lo abrió. Pero solo era un mensaje de Víctor. Hermana, vuelve a casa. Al leer esas palabras, se sintió desmoronarse. ¿Por qué todo había terminado así? Samantha cayó de rodillas bajo la lluvia, llorando con desesperación. El dolor la inundó por completo. Todo su futuro, todos sus sentimientos, se habían hundido para siempre. Llegó ante un apartamento con la puerta cerrada. Era mi casa, el único lugar donde aún sentía un poco de consuelo. No se atrevió a llamar. Se encogió frente a la puerta. Llevaba días sin dormir y la lluvia la empapaba. Terminó quedándose dormida, agotada. En sueños, yo la perdonaba. Volvíamos juntos a nuestro país. Como antes. Pero a diferencia de antes. En ese sueño Samantha ya no me traicionaba. Ella hacía pública nuestra relación. Incluso me pedía matrimonio. La tomaba entre mis brazos, llorando, mientras decía: por fin llegó este día. Samantha sonreía suavemente, como si hubiera atrapado la felicidad. Poco después, Samantha perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos, le dolía la cabeza. Su cuerpo estaba entumecido. Con esfuerzo levantó la vista, viendo un techo desconocido. Iba a levantarse cuando escuchó mi voz. No te muevas. Al oírme, Samantha olvidó todo. Se incorporó de golpe y me abrazó con fuerza, como si me hubiera recuperado. Killian, ¿ya me has perdonado? Sé que me equivoqué. Te compensaré el resto de mi vida. Samantha lloraba con desesperación. El arrepentimiento la desbordaba. Pero yo la detuve. Solo lo hice por Víctor. Si hubieras muerto frente a mi casa, él habría sufrido demasiado. Fruncí el ceño y me aparté de su abrazo. Fue entonces cuando ella miró bien mi rostro. Mis ojos ya no tenían amor, solo vacío. Esa mirada le atravesó el corazón. Samantha palideció. Sus manos quedaron suspendidas en el aire, mirándome, como si contemplara a la persona que ama pero no puede tocar. Su voz tembló. Killian. Yo respondí con frialdad. Ya llamé a Víctor, vendrá por ti. No me busques más. Sin ti, viviré bien. Dejemos el pasado atrás. Desde el momento en que decidiste irrumpir en mi vida, lo nuestro se acabó. Cada palabra mía cayó como un golpe doloroso en el corazón de Samantha. Me miró, tan cerca, y sin embargo tan lejos. ¿De verdad no tenemos ninguna oportunidad?, preguntó con la última mirada. No, respondí, ya no tenemos ninguna oportunidad. Como si cientos de flechas le atravesaran el pecho. El corazón de Samantha se rompió en 1000 pedazos. Intentó tocar mi rostro.
Pero me aparté con firmeza. Sus lágrimas cayeron, difuminadas por la luz. Poco después, llegó Víctor. Apenas recibió mi llamada, corrió hasta allí. Samantha, más tranquila, murmuró. Víctor, ya estás aquí. Siéntate, hablemos un momento. Antes de irse, Víctor se sentía culpable. Lo siento, Killian, no debí ceder y permitir que mi hermana viniera a molestarte. Le di una palmada en el hombro. No pasa nada, incluso si no me lo hubieras dicho. Habría tomado una decisión. Es mejor un dolor corto que uno largo. Decirlo todo hoy fue lo mejor. Aún así, Víctor seguía con remordimiento. Miró a lo lejos, conteniéndose, y me preguntó: Killian. Sí, y solo si López no hubiera aparecido, ¿te habrías quedado con mi hermana? Sonreí levemente. Esa misma pregunta me la había hecho yo muchas veces. Pero después de este último mes, ya conocía la respuesta. Incluso si no hubiera existido López, habría aparecido otra persona. El amor que Samantha sentía por mí. Solo era una escena de esas que uno aprende a valorar cuando ya las ha perdido. Sonreí con calma, dejando ir todo. Nadie preguntó por las razones. Quizás porque la respuesta ya estaba en el corazón de todos. Víctor llevó a Samantha de regreso al país en un estado ausente. Últimamente, las finanzas de la familia González habían sufrido grandes pérdidas, y Samantha ya no tenía fuerzas para gestionar nada. La empresa tuvo que ser entregada temporalmente a Víctor. Pobre amigo mío. Acababa de regresar y ya debía cargar con las ruinas que su hermana había dejado. Por suerte, durante sus años de estudio en el extranjero, se había especializado en economía y gestión, por lo que no estaba completamente perdido. Pero cuando Víctor se preparaba para asumir el control, aún tuvo la amabilidad de enviarle a su hermana unas cuantas fotografías. Estando fuera, logré averiguar algunas cosas. Míralas, por favor. Samantha las abrió. Todas eran sobre López. Víctor había descubierto que durante los años en el extranjero, él no había estudiado con seriedad, sino que se pasaba los días entre el alcohol y las mujeres, involucrado con varias mujeres ricas extranjeras, en relaciones turbias y poco claras. Incluso hubo algunas que quedaron embarazadas y abortaron. Aquel hombre hacía mucho que había dejado de ser la imagen que Samantha conservaba en su memoria. Al recordar el pasado, Samantha se quedó un momento aturdida. Pero pronto comprendió que ya ni siquiera podía recordar cómo era él antes. 10 años de distancia, y ahora que se reencontraban, aquel amor juvenil e inocente había sido desgastado completamente por el tiempo. Ahora, cuando Samantha cerraba los ojos, en su mente solo aparecía mi rostro. A veces sonriendo, a veces tierno, tan vivo que le oprimía el corazón. Pero dentro de 10 años, ¿podría olvidarme de la misma forma que olvidó a López? Un sentimiento de duda y tristeza le surgió en el pecho. Pero sabía bien que la responsable de todo era ella misma. Sabía perfectamente lo que López había hecho. Y aún así, por unas palabras vagas, por un «te amo», por alguien así, me había apartado de su vida. Miró otra vez las fotos. Y su corazón ya no se agitó más. Estaba completamente muerto. Gracias, Víctor, dijo con voz ronca. No te preocuparé por mucho tiempo más. De pronto recordó algo y sonrió a su hermano. Parece que todavía te debo algo. Samantha levantó la mano y se abofeteó con fuerza. Su rostro se hinchó al instante, dejando a Víctor horrorizado. ¿Qué haces, hermana?, exclamó. Samantha contuvo la ira y murmuró suavemente. Antes te pegué, lo siento. Considera esto como el pago de aquella deuda. Víctor frunció el ceño, sin saber qué decir. Quiso extender la mano, pero la bajó varias veces. Al final suspiró. Está bien, mientras no vuelvas a hacer ninguna locura. Quizás algún día aparezca otra persona. Cuando eso pase, no la dejes escapar. Víctor sonrió y agitó la mano para despedirse. Samantha no dijo nada. Solo lo observó marcharse. No quería volver a herir el corazón de su hermano, porque ambos sabían muy bien que ya no habría otro yo. Una sensación amarga le subió a la garganta, pero la tragó en silencio. Samantha tomó las fotos y bajó al sótano. Durante ese tiempo, López había sufrido todo tipo de tormentos. Pasaba hambre, no dormía, y todo lo que me había hecho a mí ahora se le devolvía multiplicado por 1000. López temblaba en el sótano al ver la puerta abrirse y la luz entrar. Aún no entendía lo que pasaba. Solo cuando Samantha entró, pareció despertar de una pesadilla, como si viera un salvavidas. Se lanzó hacia ella, abrazando sus piernas. Samantha, me equivoqué, perdóname. No volveré a molestarte a ti ni a Killian. Me iré lejos. Ya no te amaré más. Por favor, ten piedad. De verdad he aprendido mi lección.
Sollozaba mientras suplicaba. Miserable hasta el extremo. Samantha no dijo una palabra. Lo observó detenidamente. Su rostro había perdido toda la belleza del pasado. Solo quedaban la lujuria y la codicia. ¿Por qué había perdido al hombre más importante de su vida? ¿Por alguien así? Solo pensar en López hacía que la rabia le hirviera por dentro, como si quisiera destrozarlo en 1000 pedazos. Pero, como había dicho Víctor, la raíz de todo estaba en ella misma. López solo había aprovechado sus emociones. Samantha se serenó y arrojó las fotos al suelo. Cuando López vio su contenido, sus ojos se abrieron de par en par. Se contrajeron de horror. Era el pasado que más quería esconder. Había regresado al país porque no podía sobrevivir fuera. Y aún así, su pasado lo alcanzaba de nuevo. López, aterrado, balbuceó desesperado. No, no fui yo. Samantha, créeme. Eso no soy yo. Alguien me tendió una trampa. Fue Killian, ¿verdad? Él no quiere que me perdones. Por eso inventó todo esto para enfadarte. López se tomó la cabeza entre las manos, murmurando y delirando sin parar. Todo su cuerpo parecía enloquecido. En el extranjero, yo no era así. Entré en una universidad prestigiosa. Tenía un buen trabajo. Una novia que me amaba. Nada de esto pasó. Todo lo que ocurre ahora es una mentira. Esta no debería ser mi vida. López habló entre sollozos. Al principio, cuando se fue al extranjero, vivía con libertad y alegría. Por su aspecto atractivo, mantuvo algunas relaciones ambiguas. Aquellas personas estaban dispuestas a pagar por él. Y aunque cometiera errores, siempre había alguien que lo cubría. Pero sin saber cómo, la gente empezó a alejarse una tras otra. López no logró obtener su título. Solo pudo comprar un certificado de una universidad mediocre. Lo rechazaban en todos los trabajos. No podía mantenerse por sí mismo. Terminó convirtiéndose en un gigoló. Y pronto su nombre se esparció por todas partes. Perdió toda reputación y no tuvo más opción que regresar al país. Al principio, López se sintió feliz, creyendo que Samantha todavía lo esperaba. Pero ahora comprendía que todo tiene un precio. Cayó de rodillas, llorando, pidiendo perdón y postrándose ante ella. Samantha permaneció inexpresiva. Lo miró en silencio, hasta que él se agotó. Y entonces habló con frialdad. Vete. Aquellas palabras inesperadas dejaron a López atónito. ¿Qué dijiste, Samantha? Ella repitió con calma. Vete, López. Desde hoy, no tendremos ningún vínculo. Te amé una vez, pero ha pasado demasiado tiempo. Ahora, en mi corazón, hay otra persona. Al oír eso, López no supo si reír o llorar. Ni siquiera sabía dónde ir. Samantha se marchó sin mirar atrás. La puerta quedó abierta, sin guardias ni presión. Pero entonces comprendió que un futuro incierto daba aún más miedo que el presente. Después de un rato, López se levantó lentamente, tambaleándose fuera de la mansión de los González. Nadie supo a dónde fue. Ni a nadie le importó. En un día helado hasta los huesos, alguien lo encontró sin vida junto a un basurero. Mientras tanto, Samantha, tras descansar, volvió a hacerse cargo de la empresa. Víctor suspiró aliviado. Desde niño, nunca quiso encargarse de la fortuna familiar. Tenía sus propios sueños y planes. Un año después, recibió un mensaje mío. Le decía que estaba por casarme. Y lo invitaba a ser mi padrino de boda. Víctor, emocionado, dejó todo su trabajo. Y compró un boleto de inmediato. Cuando Samantha oyó la noticia por su hermano, sus manos se detuvieron un instante. Luego bajó la mirada y fingió indiferencia. ¿Tan rápido? ¿Killian ya va a casarse? Durante aquel año, ella había escuchado de su hermano noticias sobre mí. Sabía que había una mujer a mi lado. Pero ahora, al saber que me casaba, todo se volvió borroso frente a sus ojos. Las letras se confundían en el papel. Del otro lado del teléfono, mi voz sonó cálida. Sí, ya es hora. Finalmente encontré a la persona adecuada. Y no quiero esperar más. Víctor sonrió mientras hacía su maleta. Pero, ¿van a vivir fuera para siempre? ¿No volverán? Tendré que estar viajando por ustedes. De verdad eres un desconsiderado. Bromeó mientras reía. Al terminar, se despidió de su hermana. Me voy, hermana. Samantha no dijo nada. Solo cuando él desapareció. Y la línea telefónica quedó en silencio. Bajó lentamente la pluma. Se cubrió la frente con la mano. Y las lágrimas empezaron a caer, mientras un dolor profundo le oprimía el pecho. Así que esto era ver al hombre que amas casarse con otra. Tembló, conteniendo el llanto que la desgarraba. Un año después de mi boda, regresé al país, cumpliendo mi promesa, para ser el padrino en la boda de Víctor. Samantha no me veía desde hacía mucho tiempo, aunque intentó mantener la compostura.
Su mirada se detenía en mí, como temiendo romper un sueño hermoso. Después de la ceremonia, vino con su hermano a mi mesa. Sonreí. Hace mucho, Samantha. Ella asintió, serena. Sí, Killian, ha pasado tiempo. Alzó su copa y la chocó suavemente con la mía. El leve sonido resonó en mi corazón, despertando emociones dormidas. Samantha quiso decir tantas cosas. Has cambiado tanto, ¿eres feliz? Pero todas las palabras se detuvieron cuando una mujer se acercó. Era mi esposa. Samantha le ofreció la copa con una sonrisa. Perdón, está embarazada, no puede beber. Yo beberé por ella. Rey. Y Samantha se sorprendió. ¿Van a tener un bebé? Respondí. Solo hace un mes. Queríamos estar seguros antes de anunciarlo. Cenamos juntos. Mi esposa, Samantha, Víctor y yo. Pero Samantha se sentía como una extraña. Comprendió que el mejor final era volverse totalmente ajenos. Observó mi felicidad en silencio. Y su corazón se contrajo. Levantó su copa. Te felicito, al fin encontraste tu felicidad. Bebió de un trago. Por primera vez sintió alivio. Y luego se marchó sin hacer ruido, sin perturbar nuestra alegría. Una brisa suave pasó. Al levantar la vista, ya no había nadie allí. Sonreí con melancolía. Ahora, todas las personas que más importaban por fin estaban a mi lado. Fin.